Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia, que es el papado. Domingo fue impuesto casualmente por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. No fue el Padre el que cambió el sábado al domingo, no fue el Hijo el que cambió el sábado al domingo, no fue el Espíritu Santo el que cambió el sábado al domingo, no fueron los discípulos de Cristo los que cambiaron el sábado al domingo, no fueron los apóstoles de Jesús los que pasaron el sábado al domingo, fue el representante de Satanás, el sistema romano papal, con su vicegerente a la cabeza, el Papa. Ese fue el que cambió el sábado al domingo y prostituyó al mundo en la tradición del culto al dios Sol en el nombre de Jesús, queridos amigos. Por eso el Señor dice, y escrito está,
En Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, el que hay que venerar es el sábado, no imágenes, estatuas, como cambió el Papa, quitó el mandamiento de las estatuas y de las imágenes, de que no se vean adorar imágenes y estatuas, ese mandamiento el papado lo quitó, queridos amigos, mutiló la ley y puso y prostituyó también a la gente en el culto a imágenes, a vírgenes, a santos, a santas, a muñecos, a muñecas, y de esa manera echó abajo el mandamiento. El Señor dice que lo único que Él manda en su palabra a venerar es el día sábado, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras en ese día, dice el Señor, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, queridos amigos. Por eso escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. No vamos a maldecir, no nos vamos a sentar aquí a maldecir las tinieblas, hemos venido a encender una luz, queridos amigos, en medio de la oscuridad y las tinieblas espirituales de esta tierra y de este mundo, en medio de la tenebrosa ignorancia de un mundo que está pereciendo en la ignorancia de los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, sin ningún costo adicional. Muy bien, hemos venido hablando y conociendo e instruyéndonos en el conocimiento de las Escrituras y en los eventos finales que sobrecogieron a la tierra con sorpresa abrumadora, queridos amigos. La eternidad se le vino encima a la humanidad y la humanidad no se da por enterada, queridos amigos. Entonces hablábamos en el pasado, los pasados programas acerca de la bestia, de la condenación, de la ramera, de la gran ramera, el sistema romano papal y de su bestia que es el Estado Ciudad del Vaticano. Eso es, queridos amigos, el que mueve realmente al papado, el que lo lleva y el que lo ha expandido y lo ha extendido y lo ha metido en todas las naciones, es el Estado Ciudad del Vaticano. Como rey, como político, como soberano, como emperador, queridos amigos, como gobernante de un estado autoritario y autocrático como era el de Saddam Hussein, exactamente igual. Así es el Estado Ciudad del Vaticano, desde donde, como nos estudiamos, ahí se sienta la ramera, es decir, la iglesia está sentada en un estado, la bestia es el estado y la mujer prostituta, la ramera, que está borracha con la sangre de los santos y que se adorna de oro, de piedras preciosas y se viste de escarlata y de púrpura, así las vestiduras del sistema romano papal como lo describe el Señor. Queridos amigos, es entonces el papado que va a volver otra vez a tener la supremacía del mundo, como lo hemos estado estudiando, queridos amigos. ¿Por qué? Porque se unirá el papado, se unirá el protestantismo y Satanás con el espiritismo, toda la hechicería, la brujería, la nueva era, todo eso se va a unir. El mundo corrompido, unido, queridos amigos, para guerrear ¿contra quién? Contra Cristo, contra su palabra, contra su ley y contra sus fieles. No se olviden que el kit del asunto, el propósito, el objetivo de Satanás es barrer de esta tierra todo conocimiento de Dios, toda información acerca de Dios, todo testimonio acerca de Dios, toda cosa que sea testigo del amor y del poder y de la gracia y de la existencia de Dios. Eso es lo que quiere el diablo hacer en esta tierra y en este mundo. Entonces estudiábamos y
mirábamos eso, y que todo iba ¿con qué propósito? Con el propósito de guerrear ¿contra quién? Contra el Cordero. Y oiga lo que dice, leímos también, lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 17, cómo terminará ese maridaje, esa alianza, ese concubinato entre el papado, el protestantismo y la brujería manejada personalmente por Satanás. Oiga, dice, hablando de los gobernantes, de los reyes de esta tierra, dice, estos poderes gobernantes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, al papado. Bestia quiere decir ya entronizado como emperador del mundo entero, queridos amigos. El papado recuperará su poder perdido como Dios, amo y Señor de esta tierra, como, queridos amigos, el soberano que tenía el poder y la autoridad. En una mano el poder civil y en la otra mano el poder religioso, para disponer de las mentes, de las conciencias, para disponer de las almas, para disponer de las voluntades y de los cuerpos de los hombres a su real antojo. Todo el que no piense como piensa el Papa será quemado. Todo el que no haga como dice el Papa será también quemado. Todo el que no crea lo que cree y lo que enseña el sistema romano papal, también, queridos, como la Inquisición, como el oscurantismo, así se llamó eso, el oscurantismo, las tinieblas, las cosas, la edad más oscura de la humanidad, las tinieblas más tenebrosas que tuvo la humanidad, 1260 años de gobierno del papado. ¿Para qué, queridos amigos? ¿Cuáles son los frutos? Eso es lo que vemos nosotros. ¿Y cuál es el propósito entonces de esta triple alianza? Oiga lo que nos dice el Espíritu de la profecía. Bajo el auspicio de Satanás, el mundo está listo para realizar la obra que el enemigo se ha propuesto. Oiga, el auspicio de Satanás, estos tres poderes están listos para hacer la obra que Satanás se ha propuesto. Colocar a la rebelión en el trono del juicio y citar al Creador de los cielos y de la tierra para ser juzgado de acuerdo al juicio humano. Van a sentar a Dios allí. Aquí está Dios sentado. Virtualmente, vamos a sentar aquí a Dios, y vienen los jueces de este mundo a hacer preguntas y acusar a Dios, que no les va a responder, queridos amigos, porque ya todo escrito está, es la palabra de Dios la que está aquí. Háganle la pregunta aquí, no necesitan de hacer esto, emplazar a Dios. Los agentes satánicos confrontan a Dios con la voluntad humana. Oiga, la voluntad humana desafiando y confrontando a Dios. Dice, en el último gran conflicto, las personas intentarán llevar a Dios ante sus tribunales y pronunciar sentencia contra Él, juzgando su ley según los estándares del mundo. Esto ya se hizo en Inglaterra. Hubo un hombre que demandó a Dios, y por todo lo que a él en su cabecita el diablo le inspiró. Todo el cielo está esperando este movimiento. En vista de ello, cada uno tendrá la oportunidad de decidir de qué lado ha de estar. Actualmente todos están estructurando su propio destino. Dios expone la luz de su palabra ante el mundo, pero habrá algunos que preferirán la rebelión antes que la obediencia, y esta determinación será definitiva. El pecador voluntariamente se aparta de una, así dice el Señor, de un escrito está, aceptando una engañosa representación de Satanás. ¿Acaso Dios no ha hablado? ¿No ha expuesto ante la mente humana los motivos que debieran llevar los corazones humanos? En su resistencia se rebelan contra la palabra, el poder y la autoridad de Dios, diciendo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y eso es lo que vemos en nuestro mundo. Por eso este mundo está caminando hacia el abismo, y estamos perdidos, queridos televidentes, cuando los impíos sirven de ejemplo y los que temen a Dios de burla. Eso es lo que vemos en este mundo. Las cosas de Dios es para burlesco y para burlarse, y como se están burlando de las cosas de Dios, a muchos testigos de Dios eso les da vergüenza, les da pena, les da se ponen nerviosos a hablar. No, hay que hablar de Dios, hay que exponer su palabra. Hay 1.000 y 1 millón de argumentos, hay libros, no solamente la Biblia es un testimonio de Dios, sino la naturaleza. Hay que abrir esos libros al mundo para que lo lean, queridos amigos. Entonces, ¿cuál es el quid y el propósito de esta triple alianza? Apocalipsis 17:14 dice:
pelearán contra el Cordero. ¿Cuál es el propósito? Enfrentarse a Dios, pelear contra Dios, contra el Cordero. Pero ¿qué nos dice aquí Apocalipsis? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El hombre peleando con Dios. Pero a Dios no lo vamos a enfrentar ni con bombas, ni con tanques, ni con drones, ni con aviones, ni con bombarderos, ni con cañones. Es escrito está, queridos amigos. No hay nada contra su palabra, porque como nos dice la Escritura, penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y saca a relucir toda la podredumbre que hay en nuestro corazón. Eso es la palabra de Dios. Más le vale al hombre someterse a Dios. Y todo esto, la finalidad de todo esto de Apocalipsis 17 nos lleva a ¿dónde? Pues al clímax de los eventos del tiempo y de la profecía y de la historia. La venida de Cristo, queridos amigos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Eso está escrito en toda la Biblia. No habla sino de la segunda venida de Cristo. Todos los profetas del Señor hablan de su segunda venida, básicamente, queridos amigos. También de su primera fue profetizado desde el principio, pero casi todos hablan de la segunda venida, del fin del conflicto. Apocalipsis fue dado por Cristo mismo. Él lo dio, escrito está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice el Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis, que quiere decir revelación, es eso, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus fieles, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel Gabriel a su siervo Juan, queridos amigos. Y dice el Señor Jesús, bienaventurado, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que Apocalipsis no es una profecía, es una revelación. ¿Qué es Apocalipsis? Revelación. ¿Qué es una revelación? Revelación, que lo que significa la palabra Apocalipsis quiere decir abrir, un vuelo abierto, algo declarado, algo que no necesita hacerle exégesis ni es claro. La Biblia en el Apocalipsis se interpreta con todo lo que hay acá de los profetas, se interpreta Apocalipsis, estudiarla y entonces vamos a darnos cuenta de qué es lo que el Señor nos quiere decir allí. Así que Cristo viene y el mundo pues sabe, el mundo conoce, el ignorante, el totalmente en su cabeza cero conocimiento de Dios, sabe y ha oído de las profecías. Cuando tiembla la tierra, dicen todo eso está profetizado que habrían terremotos. Cuando se prende una guerra, dicen eso está profetizado que habrían guerras y rumores de guerras. La Biblia nos habla de muchos eventos en el aspecto, digámoslo, físico de las señales, pero lo que la gente ignora es que hay también aspectos espirituales de esas señales que el Señor nos lo dice en su palabra. Oímos hablar nosotros de terremotos, que habría caos ecológico, que habrían pestes, que la tierra estaría convertida en Sodoma y en Gomorra a la venida, profecías que ya se han cumplido, que habrían pestilencias, que guerras y que rumores de guerras, que el padre contra el hijo, que el hijo contra el padre. Pero queridos amigos, hablamos en programas pasados de cómo se está, por ejemplo, maravillando el mundo con el papado y cómo el mundo va a exaltar al papado como emperador de la humanidad, como lo leímos ahora, y que Francisco sería el último papa para convertirse en la transición entre ser Estado, Ciudad del Vaticano, para convertirse ya en imperios, imperio papal. El plan del diablo, queridos amigos, es dejar sin efecto todas aquellas cosas que tienen que ver con la venida de Jesús y con aquellas cosas que nos benefician a cada uno de nosotros. Es cierto, queridos amigos, que el Señor dice que Él va a permitir terremotos y toda clase de eventos y sucesos, que Él va a permitir toda clase de calamidades para despertar a
a la humanidad, como escrito está aquí en la página 100 de este libro, que es del Espíritu de la Profecía, que se llama Maranata, de Cristo viene. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice el Señor, dice, hablando de los últimos días, esto lo inspiró el Señor en el siglo antepasado, desde 1800 y tantas, dice, a medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí se dan cuenta usted cuál es el kit de todo esto que está pasando en el mundo? Dice, a medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre ellos. O sea, en la medida que los hombres se alejan de Dios, pues el diablo va tomando cada vez más y más que dominio de ellos, y en eso consiste el kit de este conflicto entre los siglos. El conflicto consiste en que Dios no abandona a las naciones, Dios no abandona a ningún individuo, son los individuos y las naciones los que se apartan de Dios, y cuando Dios se aparta de los hombres quedan a merced ¿de quién? De Satanás, y ahí es donde el diablo hace todas estas cosas que estamos viendo nosotros en el mundo, estos desastres, este caos, esta pérdida de cualquier cantidad de personas, este caos en la cuestión del aumento de la delincuencia, en las cuestiones que tienen que ver con la descomposición social, en el aumento de la sodomía en el mundo y en la tierra. Eso se debe, la causa de eso es el alejamiento de Dios de los hombres. Entonces dice que el diablo aprovecha eso, de que los hombres se alejan de Dios, para él hacer su cosecha, para él ¿qué? Destruir. ¿Por qué? Porque él es el destructor, como nos lo dice la escritura acá, el cual los hombres han escogido como rey. Hablándonos Cristo de lo que hace el mundo, dice que la humanidad tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. El mundo ha escogido como rey de ellos a Apolión, al destructor, a Satanás, y por eso es que vemos las cosechas que el diablo hace de cualquier cantidad de miles de personas. Entre más paganos y entre más lejanos estén los pueblos y las naciones de Dios y los hombres de Dios, más será la cantidad y las multitudes de muertos que habrá, porque como nos dice el Señor, así que si el Señor le permitiera a Satanás obrar un minuto en esta tierra, llenaría la tierra entera de desastre, de caos y de tragedia y de toda clase. Mire, ¿cuánto duró, por ejemplo, un terremoto? El más reciente y terrible que hubo allá en Nepal duró 30 segundos, queridos amigos, y mire, en 30 segundos 7,000 personas quedaron destruidas, muertas. ¿Pasaron a dónde? Pasaron ya a la eternidad, es decir, su caso ya fue definido, para vida o para muerte eterna, queridos amigos. Y lo que fue construido en cualquier cantidad de años, como esa torre que tenían ellos allí para adorarla, y como el orgullo religioso de esa nación, que duró cualquier cantidad de años en hacerla, queridos amigos, en 30 segundos quedó reducida a polvo. Así son las cosas con el Señor. Entonces nos dice que vendrán calamidades. Oiga lo que profetizaron hace tiempo, hace más de 100 años. Dice, vendrán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. No va a parar esto de aquí para allá, de aquí para abajo, queridos amigos. Va a ser que destrucción tras destrucción, una tragedia terrible, más terrible, hará olvidar otra terrible que pasó. Dice, si se prestara atención a las amonestaciones que Dios ha dado en su palabra, y si las iglesias y el mundo se arrepintiesen y volviesen a ser fieles al Señor, entonces dice que otras muchas ciudades serían perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres
Oiga, si los hombres que han sido engañados por el sistema romano papal, por el espiritismo, por el protestantismo, continúan en el mismo camino en el cual han estado andando sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite, ¿cómo? Dios permite que sufran calamidades. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a permitir que la gente sufra ¿qué? Calamidades. El catolicismo, el protestantismo, los pueblos católicos, los pueblos protestantes, todas las naciones religiosas que han desechado la Biblia por el credo, que se han apartado de la ley de Dios por seguir las leyes de los hombres y del sistema romano papal, el Señor va a permitir que sufran calamidades para que sus sentidos despierten, queridos amigos, los sentidos de la gente que despierte. Por eso yo les digo a ustedes dos cosas: en un momento nosotros podemos ser también damnificados, y estas cosas no son para asustarlos, sino para que se apuren a someternos a Dios, porque la gente oye hablar de la destrucción que viene, pero no creen que eso a mí me va a pasar, y que una calamidad es grave, y que es verdaderamente una tragedia cuando me pasa a mí. Pero no, queridos amigos, aquí el Señor nos dice que estamos en el mundo de degradación, de destrucción, de enfermedad, de muerte, en el mundo donde estamos rodeados es de hombres poseídos por demonios que están quitando la vida a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos, y aquí cualquier cosa puede pasar con usted y conmigo en un momento, queridos amigos. Y si no estamos preparados para el reino de Dios, queridos amigos, a la perdición que eterna, como dice el Señor, quemado, destruido, para perdición eterna. Así que nos dice el Señor que Él permitirá todos estos desastres y todas estas calamidades para despertar al mundo, y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y el Señor nos dice que todos los eventos y todas las cosas que Él ha profetizado, no es que la profecía, queridos amigos, profecía no es lo que Dios quiere que ocurra. Eso tiene que quedarse bien claro en tu mente, querido amigo. No es que la profecía es lo que Dios quiere que pase. Aquí no habla de desastres, de todo. Jesús habló de terremotos, Jesús habló de pestilencias como la de drogadicción que tenemos en nuestro mundo, degradando y destruyendo a los jóvenes, y de esa manera el diablo cosecha lo que él quiere cosechar. Entre más niño, entre más jovencito, el diablo pueda cosechar lo mejor, porque se va a pasar un tiempo en la ignorancia, y entre más jovencito, pues menos ignorancia va a tener acerca de Dios. Entre más niños él va a cosechar a esa hombre para que vayan a la tumba en la ignorancia total y completa. Por eso él se inventó la guerra. ¿Para matar qué? Para matar jóvenes, para matar niños. Esa es la manera como el diablo trabaja. El Señor nos dice que profecía no es lo que Dios quiere hacer. Profecía no es lo que quiere hacer. Profecía es el cuento de la historia que el hombre haría. Es decir, la profecía es el cuento que el Señor nos da de lo que el hombre haría con el tiempo, de la gracia que Él le daría para volver a reconciliarse con Él. Las profecías solamente se refieren a la historia, y la historia es simplemente el relato de los hechos que nosotros estamos haciendo. La historia la escribimos nosotros. El Señor dijo la profecía de lo que yo iba a hacer y a hacer en esta tierra y en este mundo, y lo que los gobernantes y las naciones y los pueblos irían a hacer y a hacer con el tiempo de gracia. Cada día que pasa, queridos amigos, está lleno de eventos trascendentales en tu vida. Cada día que pasa, pasa a la eternidad y no vuelve jamás. Por eso dice el Señor que de lo que nos va a pedir cuenta más estricta es en el tiempo. Así que la Escritura se juega entera respecto a la habilidad de predecir el futuro, queridos amigos. Dios asevera ser el único capaz de predecir el futuro, como escrito está allá en el libro de Isaías 46, 8 al 10, oiga lo que dice el Señor. En Isaías 46, 8 al 10 dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Acuérdense de esto y tengan vergüenza. Vuelvan en vosotros, es lo que dice el Señor a esta humanidad. Vuelvan en sí. Están dormidos, están borrachos con todo el vino de Babilonia, del sistema romano papal y del protestantismo. Por favor, vuelvan en sí, dice el Señor. Prevaricadores, es decir, conocedores de la ley, de la palabra, y que hacen uso abusivo y
uso abusivo y desmedido de las leyes de Dios. Y oiga lo que dice aquí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Oiga, el Señor desde el principio nos ha anunciado lo que está por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios, Él se la juega entera, hacer todo lo que quiero. Ya dije que esto va a suceder y eso es lo que ustedes van a hacer. Y cuando ustedes lo estén haciendo, les va a salir la palabra diciéndoles que ya yo lo había dicho, porque yo soy el único Dios presciente, que conozco el fin antes del principio. Así que la habilidad de predecir, queridos amigos, es un sello de la deidad de Dios y no puede ser falsificada. La profecía no puede ser falsificada, queridos amigos. Es el sello de garantía de Dios, es el sello que nos dice que verdaderamente esto proviene de un ser que está más allá de la capacidad intelectual de los hombres, que está más allá de la capacidad de hacer y de decidir de los hombres, que la palabra de Dios procede verdaderamente como de ella se dice, de Dios, de un Dios omnisciente, de un Dios omnipotente, todopoderoso, que como nos dice la Escritura, Él hará lo que he hecho y lo que quiero hacer, eso hago. Así que no puede ser falsificada la profecía. La Escritura desafía a predecir el futuro a todo el que quiera, y esto es lo que nos dice el Señor en Isaías 44. El Señor le dice al mundo, a los incrédulos, que destruir la Biblia, que echar abajo la Biblia y decir que esto fue escrito por un montón de charlatanes, y que esto fue escrito por un montón de hombres con una cantidad de locuras en la cabeza. Es muy fácil decir que la Biblia no sirve, decir que la Biblia está caduca, decir que la Biblia no tiene ningún conocimiento acerca de lo que ha de venir o de lo que no ha de ser. Es muy fácil, y el Señor lo dice aquí, cómo tumbarlo, cómo derribarlo. Escrito está en el libro de Isaías 41, 21, oiga lo que dice el Señor: alegad. Oiga, vengan acá, dice a todos los sabios, a todos los eruditos, a todos los pitonizos, a todos los arúspices, vengan acá a todos los vaticinadores, vengan acá a todos los que dicen que son profetas, que son iluminados, vengan acá, aleguen por vuestra causa, dice Jehová, presenten vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, venga, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos qué es lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, nuestra mente en ello. Sepamos también sus postrimerías y háganos entender lo que ha de venir, háganos entender lo que ha de venir. Venga, díganos, el Señor los invita a todos los incrédulos, a todos los escépticos, a todos los ateos, a todos los agnósticos, a todos los que dicen estar en contra de Él. Vengan, esto es facilito, echarme abajo a mí, derribar mi palabra, derribar mi profecía, derribar lo que yo he dicho, derribar todo, eso es muy fácil. Vengan, tráiganme todo eso, dennos nuevas de lo que ha de ser. Hagan nuevas profecías, ustedes invéntenselas, hagan nuevas profecías para que sepamos de que ustedes son verdaderamente dioses con minúsculas, o a lo menos háganos bien o háganos mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillaremos. He aquí que vosotros sois nada, dice el Señor, he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras son vanidad, abominación es el que os escogió. Así es simple y es sencillo. El que lo escoja a ustedes como vaticinadores, como profetas, es vano, vanidad, es basura, queridos amigos, a los ojos de Dios. Así que el Señor desafía al mundo a que, está desafiando al mundo aquí el Señor a que hagan eso. Y más, ¿qué dice más el Señor allá en el 47:7? También desafiando a este mundo que no cree en las profecías, en la palabra de Dios, en lo que están. Vamos a estudiar hoy y mañana, Dios mediante, las profecías que están, queridos amigos, caminando y que tienen que ver con nuestra espiritualidad. Oiga lo que dice el Señor a estos hombres 44:7. Oiga lo que dice el Señor 44:7. Dice el Señor aquí: ¿y quién proclamará lo venidero? Pregunta el Señor: ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo?
¿quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Oiga, todos los eventos que van es decir, coger la historia y ponerla en el orden que va ocurriendo, todos los eventos que van pasando en esta tierra. Dice, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién lo declarará? Dice, anúncienle lo que viene, lo que está por venir. Dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo digo, luego vosotros sois mis testigos. Todos aquellos que sigan la palabra de Dios y todos aquellos que no la sigan, ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El Señor pone testigo al mundo entero, no como dicen los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová son ellos. No, Dios pone por testigo es al mundo entero, a los impíos y a los fieles. De eso, queridos amigos, de que Él los desafió a los impíos y que Él también confirma a los que creen en su palabra para que permanezcan fieles y leales a Él. Las profecías no salvan, queridos amigos, el que salva es Cristo, pero sí las profecías nos ayudan a afirmar en nuestra fe, siguiendo que el tiempo y las señales de los tiempos y el Señor ubicándonos en el marco de la historia para que sepamos nosotros dónde estamos y dónde vamos y cuánto resta y cuánto falta para aquel gran día terrible de Jehová, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que las profecías de aquí para allá, por ejemplo, vamos a mirar los eventos proféticos que Dios dijo. Dios dijo que se levantaría el papado, y así fue, que el Señor dijo cuándo se levantaría el papado, y dijo también cuánto tiempo duraría el sistema romano papal siendo hegemónicamente el poder sobre esta tierra, ejerciendo hegemónicamente el poder sobre esta tierra, y así se cumplió, queridos amigos. El Señor dijo que en el 538 de nuestra era se levantaría el sistema romano papal y que duraría 1260 años, y así fue, 1260 años exactos, queridos amigos. Del 538 a 1798 pasaron 1260 años, y en 1798 vino el ejército napoleónico y acabó con el sistema romano papal, queridos amigos, temporalmente. Pero ¿qué dijo el Señor? Que no iba a ser caído, que no iba a ser destruido. Él había dicho por el profeta Daniel que sufriría solamente que una herida, que no caería por mano humana, sino que Él personalmente se las va a ver y se las va a entender, y va a tener ese privilegio de confrontar al misterio de la iniquidad, que es el hombre que se ha hecho Dios, queridos amigos. Y confrontarlo ¿con quién? Con el misterio de la piedad, es que es el Dios que se hizo hombre, queridos amigos. El misterio de la piedad es Cristo, Dios que se hace hombre, y el misterio de la iniquidad es el hombre, el Papa que se ha hecho Dios. Eso se van a encontrar ese día terrible, queridos amigos, que viene. Entonces en 1798, cuando el Señor, obrando a través de Napoleón, no que Napoleón fuera un hijo de Dios, el Señor usa a los enemigos de Dios. Dice que los enemigos de Dios terminan ayudándole a Dios. Esa es la manera magistral que el Señor usa. Todos los que trabajan en contra de Dios, en realidad le están trabajando en contra de Dios, están trabajando en realidad es a Dios, queridos amigos. Están corroborando lo que Él ha dicho. Así que a partir de 1798, la palabra de Dios, la Biblia, queridos amigos, fue liberada, queridos amigos. ¿De qué? De la opresión del sistema romano papal. La gente fue imbuida del Espíritu Santo para abrir sus ojos. Ya Martín Lutero había dado la Biblia a los alemanes. Ya Ridley había publicado la Biblia a los ingleses. Ya, queridos amigos, la Biblia había sido traducida al español en 1798, ya estaban los Estados Unidos fundados, y ya en 1798 los Estados Unidos estaban enviando por millones misioneros y Biblias y conocimiento de Dios. Era un faro de luz en medio de la oscuridad y las tinieblas sembradas por el sistema romano papal en 1798. Y ya para 1800, queridos amigos, comienza el gran despertar entonces
de la venida de Cristo, el gran despertar adventista como se conoce en la historia de los Estados Unidos, y allí arranca entonces lo que conocemos nosotros en 1798 como el gran despertar de la gente querer conocer acerca de qué, de que Cristo viene, de que el Salvador viene. Eso es lo que el propósito de Dios. Muy bien, 1798, después 1844. ¿Aquí qué? 1844, ¿qué ocurre, queridos amigos? Allí, como dice la profecía de 1844, la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 años, luego el santuario será purificado, queridos amigos. El santuario empezaría a ser, ¿qué? Limpiado, empezaría a ser purificado, empezaría a ser, queridos amigos, el lavado del pecado y la maldad, de los pecados, que nuestros pecados se remiten al cielo. Es Cristo el verdadero portador de nuestros pecados, queridos amigos. El pecado no era para confesárselo a la oreja del sacerdote, no, en Israel no era así. En Israel se confesaba era directamente sobre el macho, sobre el cordero, que simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús, queridos amigos. Así que en 1844 se cumplió, llegó al final la profecía del largo aliento, la columna vertebral de las Escrituras, como se conoce a la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Queridos amigos, estas cosas deberían ustedes estudiarla y entenderla. Yo te envío la historia totalmente gratis para que usted la conozca, la entienda, para que usted sepa qué y cuáles son las profecías que están por debajo, soterradas, no lo físico, lo espiritual, lo que tiene que ver con mi salvación, lo que tiene que ver con la eternidad, con el destino eterno de nosotros. Y esta profecía, dijo el Señor, que cuando se terminara esa profecía, el santuario empezaría a ser ¿qué? Purificado, queridos amigos. Luego el santuario será purificado, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y esa profecía se cumplió matemáticamente desde el año 457 hasta el año antes de Cristo, 457 antes de Cristo, hasta el año de 1844, fueron exactamente 2300 años, queridos amigos, 2300 años, luego el santuario sería purificado. ¿Qué significaba esto? Pues eso significaba, queridos amigos, que en el año 31 nuestro amado Cristo Jesús fue matado, fue enterrado en una tumba, no se fue al cielo inmediatamente, lo mataron, no, inmediatamente murió, no se fue a ningún purgatorio, no se fue a ningún cielo, queridos amigos. El Señor fue enterrado, solo a los 3 días fue el mismo que resucitado, el mismo se resucitó al tercer día, como la profecía lo había dicho. ¿Qué nos enseña esto? Que es mentira que los muertos buenos vayan al cielo y los muertos malos se vayan al infierno, y que los medio buenos y medio malos vayan al purgatorio. Eso se lo inventó el sistema romano papá de allá, de sus representantes, los paganos, de allá trajo todo eso. El diablo pervirtiendo todo lo de Dios. En la muerte y la resurrección de Cristo vemos que Jesús no fue para ninguna parte. Cuando María fue lo encontró allá después de haber salido de él de la tumba, María fue a tocarlo y Jesús le dijo: no me toques, María, porque aún no he ido al Padre, todavía no ha ido al Padre. Para pensar, decidir y vivirlo. En el año 31, entonces el Señor Jesús, queridos amigos, nos dice la Escritura que va al cielo a seguir su trabajo, no a echarse viento ni a pasar vacaciones, va a seguir ¿qué? Su trabajo de ¿qué? De mediación, de intercesión, de ser el representante de Él, el enviado de Dios a esta tierra y el representante del hombre. No tenemos más representantes, queridos amigos. El único representante de Dios, de parte de Dios, del hombre, es Cristo Jesús. El Papa es un impostor, él dice ser el representante de Dios, pero por sus frutos, por todo lo que hace, por todo lo que dice, por el odio que le tiene a la palabra de Dios, por sus inmoralidades, por sus codicias, por sus crímenes, por toda la maldad que ha llenado y plagó la tierra, queridos amigos, nos dice a las claras que es en realidad el representante, pero de Satanás, queridos amigos. Así que eso es lo que nos enseña la profecía. Mire, la gente ignora estas profecías, la gente no sabe la profecía de las 2300
tardes y mañanas, y que el plan del diablo es dejar sin efecto ese ministerio de Jesús. Que Jesús no venga, no, que Jesús no venga. El plan satánico es que Cristo no venga. El plan satánico es que la gente no crea que Cristo vuelve otra vez a acabar con todo esto. El plan del diablo es que la gente no tenga deseos de que Cristo venga, de que la gente se sienta tan pecadora, tan culpable, tan imperdonable, que para qué, no, Cristo que no venga, que todavía no venga, que yo no estoy preparado para que Él venga. Queridos amigos, eso es lo que nos dice la Escritura, que el papado haría. ¿El papado qué haría? Pues el papado lo que haría sería eso, echar por tierra ¿qué? Esta grande profecía de que Cristo se sentaría a limpiar ¿qué? El santuario. En este momento Cristo está en ese trabajo, queridos amigos. Él es nuestro mediador, Él es nuestro representante en su carne, en su humanidad glorificada. Cristo es tan hombre hoy delante en el santuario celestial, ministrando en tu favor y en mi favor, delante de la gracia de Dios, como era tan Dios caminando sobre esta tierra en medio de un mundo depravado y pervertido. Cristo hombre, nos dice la Escritura allá en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, oiga lo que nos dice el Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Es Cristo qué? Hombre, no es Cristo Dios, es Cristo hombre en su humanidad. Él es el enviado de Dios para representar a la humanidad. El Papa dice ser el representante de Dios, pero ¿para qué? Yo no he podido saber para qué representa para qué o en qué representa el Papa a Dios. No he oído. Un Dios santo, justo, bueno, puro, perfecto, que no tiene nada que ver con el pecado ni con los pecadores, un Dios que no es encubridor de asesinos, de criminales y de pervertidos sexuales, un Dios que es todo amor, todo bondad, todo libertad. No entiendo, no he podido entender. Si alguien sabe de qué y cómo y para qué representa, o cómo es que el Papa es representante de Dios en esta tierra, hágamelo saber, queridos amigos, porque la Biblia nos dice que tenemos un solo ¿qué? Un solo mediador, no dice dos ni tres, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que Dios no ha enviado a ningún hombre mortal a representarlo a Él en esta tierra, que mortales no hay representando aquí, sino impostores y usurpadores. ¿De quién? De la obra de Cristo Jesús. Un solo mediador. No habla de mediadoras, no habla de muñecos, ni de muñecas, ni de estatuas, ni de palos, ni de ningún tipo de matachos, de estas cosas que los hombres se han inventado, es que para mediar, para que medien ante... No hay sino un mediador, y la Escritura nos dice que no hay sino un solo Salvador, como escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, ahí nos dice el Señor que no hay sino un solo Salvador, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo Cristo Jesús. Un solo nombre. Como dice el Señor en su revelación y en su palabra: el que lo vio, y el que lo oyó, lo entendió, y el que no, se quedó. Y como dice también el mundo, queridos amigos, esto es tan claro, tan subentendido para la mente más chiquitica, para la mente con menos letras, con menos cultura, con menos sabiduría. Esto es tan claro que el Señor dice, como dice el mundo: frito es, huevo se pone, blanco se llama y gallina lo come. Así de simple y así de sencillo es las cosas de Dios. Oiga, un solo Salvador. No tenemos ni a María, ni la Virgen del Perpetuo Socorro, ni la del Agarradero, ni el Santal, ni de Santa Tal, ni que me va a mediar por mí. No hay sino uno. Ese es Cristo Jesús, y el plan del diablo es eso, dejar sin efecto eso, el trabajo de Cristo de mediador, y le metió al mundo que 1.010.000 vírgenes, y que María, y que el santo, y que el Papa Santo, y que todos esos, queridos amigos, para desviar a la gente. ¿A dónde? Para desviar a la gente, queridos amigos, a todo lo que tiene que ver con el engaño y con la mentira, para desviar a la gente de lo que tiene que ver con la salvación eterna. Y entonces,
O como dice Daniel mismo, allá en el capítulo 8, versículo 25, oiga, ¿cómo es que el papado haría esto? Porque es que no podemos abrir la Biblia y no pensar en el poder que usurpa las cosas de Dios, queridos amigos. Es imposible, porque estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás. Y así como Cristo tiene sus agentes y tiene sus instrumentos obrando en esta tierra y proclamando y haciendo su obra de advertir al mundo y de advertir a la humanidad y darle la última advertencia al mundo, así también el diablo ha tenido y tiene sus agentes, sus instrumentos, que a través de toda la historia del tiempo de la humanidad han estado obrando y trabajando disfrazados ¿de qué? Disfrazados de religiosos. Debajo de las vestiduras sacerdotales está escondido Satanás. Y oiga lo que dice, no se olviden de los fariseos, los fariseos, los sumos sacerdotes de Israel fueron los más grandes enemigos de Cristo. Eso no ha cambiado, porque esos tres poderes que se aliaron allá para guerrear contra Cristo, que fueron Roma imperial, que fue el Sanedrín y que fue el Satanás en persona, queridos amigos, esos tres poderes están actuando ahora, están vivitos, están haciéndole el mismo trabajo a su majestad satánica. Esos tres poderes ahora son Roma papal, son el protestantismo que representa el Sanedrín, y son todo el espiritismo y el satanismo. Están vivos esos poderes. Y como nos dice el Señor aquí en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 25, hablándonos del papado, ¿cómo haría su obra? Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Cómo? Sagacidad, queridos amigos, es lo que tiene de sobra el sistema romano papal, y así lo ha hecho. Se inventó el cuento de que era el representante de Dios, y que como representante de Dios iba a juzgar a los reyes y que tenían que someterse a él, porque él era después de Dios, él era aquí en la tierra, y finalmente dijo que él era Dios en la misma tierra, que él era Dios mismo en este mundo, con su sagacidad, con el engaño, con la mentira, y como le quitó al mundo la Biblia, entonces la gente quedó sin luz, y como le prohibió al mundo leer la palabra de Dios, entonces el mundo no hacía sino temerle. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién? Contra Cristo. ¿Está levantado contra quién? Contra el príncipe de los príncipes. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Y qué dice? Y el santuario de Dios, el lugar de su santuario, lo echará ¿por dónde? Por tierra, queridos amigos. Eso es lo que ha hecho. Ha echado por tierra el santuario del hombre, ha puesto de Dios, de Jesús, el santuario del cielo, lo ha echado por tierra, y ha puesto al hombre a mirar a quién, al hombre, con una relación espiritualmente hablando, ¿qué? Homosexual, de hombre con hombre. Cuando el Señor dice, Él es el marido y la iglesia es la esposa, y ahí es como dice el Señor, toda relación entre dos mismos sexos, un hombre y un hombre, es infructuosa, es una relación, como decía el otro, pútrida, es una relación que no tiene ningún tipo de vida, y lo que no es de vida, dice el Señor, que hay que quemarlo y echarlo al fuego. Así que dice el Señor que el plan de Satanás es ¿qué? El plan de Satanás es echar abajo el ministerio de Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Cristo por ti y por mí? ¿Qué es la obra que el Señor Jesús está haciendo de sellar a su pueblo, de limpiar a su pueblo, de purificar a su pueblo, de escuchar las confesiones de su pueblo? Eso es lo que estamos viendo, y mañana, Dios mediante, seguiremos estudiando estas profecías, queridos amigos, las profecías espirituales que la gente no sabe lo que está ocurriendo en cuanto al el destino eterno de su alma. Quiero desearles, queridos amigos, una buena tarde. Traigan a sus niños, traigan a sus jóvenes, tráiganlos, abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque estas cosas se pueden entender. Quiero desearles una buena tarde. Mañana nos veremos, Dios mediante, a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los hermosos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está.
el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.